Hoy en Negocios en Telemedellín me acompaña Ricardo Gómez Garzón, él es el director general de la compañía En Vivo. Ellos utilizan lo que han denominado una técnica de juego improlingüístico. Pues bienvenido, Ricardo, qué bueno tenerlo aquí en Negocios. Gracias, Paola. Y arránquenos contando, definiéndonos un poco cuál es esa técnica que ustedes utilizan y por qué es diferente e interesante para las compañías. La técnica se llama juego improlingüístico porque combina la lúdica del juego, valga la redundancia, con técnicas de programación neurolingüística. Desarrollamos habilidades blandas en comunicación asertiva, emoción asertiva sobre todo, liderazgo y empoderamiento a través de jugar. La primera herramienta que tuvimos desde niños fue jugar para conocer el mundo, y de adultos nos dimos cuenta de que eso no era tan atractivo, pero resulta que sigue siendo muy interesante la posibilidad de crear a partir de la curiosidad, de la espontaneidad y de la individualidad. Por eso el juego lo usamos para desarrollar habilidades blandas en equipos directivos que están muy acostumbrados a pensar y a poco hacer. Y esa es la invitación que ustedes le hacen a las empresas que acompañan, y es, bueno, vamos a jugar, a divertirnos, vamos a actuar más que a pensar. ¿Cómo así? El ingrediente esencial es la diversión. Entonces, mientras jugamos, hacemos que aflore el inconsciente, y el inconsciente muestra a la persona tal cual como es, en su desarrollo lúdico o en su desarrollo profesional. Y por ahí es que es la cosa, evitar pensar. Hay una frase muy popular que dice que el que piensa, pierde. Y aquí basamos mucho nuestra metodología en eso. Hablan del desarrollo de habilidades blandas. ¿Cuáles son las que ustedes están en este momento trabajando con diferentes compañías y que dicen, no, es que vale la pena trabajarles porque eso sí se desarrolla? Nosotros trabajamos habilidades en comunicación asertiva, liderazgo y empoderamiento. Pero nos apalancamos antes de esas tres en desarrollar metodologías para que la emoción sea la pertinente a la hora de hacer. Se habla mucho de comunicación asertiva, pero muchas veces nos dan técnicas de comunicación y no nos dicen cómo emocionarnos pertinentemente. Entonces es válido comunicar a partir de cómo me emociono. Y en el tema de liderazgo y empoderamiento es desarrollar equipos de trabajo a través de la lúdica de la música, utilizando la metáfora de la dirección de orquesta como aquella entidad en donde hay un director que no emite una sola nota, pero es el responsable de todo el equipo. Y nos enfocamos en desarrollar esa emoción asertiva, haciendo muchos procesos con técnicas de coaching, haciendo que la persona se conecte con su trabajo, se conecte con el para qué y el por qué hace las cosas, y que reciba de ellas las ganancias respectivas a través de jugar, que sea más divertido que académico. A nosotros el concepto académico no nos gusta mucho, nos gusta más el hacer y el ir improvisando en el camino, entendida la improvisación como aquel conjunto de técnicas que tienes a disposición para sacarlas cuando sea necesario. Ricardo, en este momento hay muchos emprendedores y empresarios que están viendo el programa y se deben estar preguntando, bueno, ¿y cómo funciona? Entonces cuéntenos un poco esos casos de éxito, de experiencias que ustedes han tenido con compañías y que hoy les sirva para decir, no, vale la pena invertirle a esta técnica. La técnica funciona tenemos el equipo de trabajo y buscamos generar una especie de diagnóstico durante el juego. Usamos diferentes formas de juego y son juegos que pueden los adultos jugar sin sentirse muy niños, pero sí queremos que salga ese niño que hay detrás, ese niño que es curioso y espontáneo. Y a través de realizar un diagnóstico sabemos de qué manera poder intervenir a ese equipo en sus falencias si las tuviera o en cómo potenciar esas fortalezas que tiene, a partir de decirle exactamente qué queremos o qué creemos que deben hacer en el desarrollo de sus habilidades blandas. Entonces en rondas de juego los ponemos a sacar conclusiones de qué se dan cuenta acerca de lo que ven, oyen y sienten jugando, y a partir de ahí armamos todo el esquema. Una jornada con nosotros mínimo debe durar 4 horas, es muy divertida y hay un gran entregable. La gente se sensibiliza en conocer a sí mismo, en cómo está jugando y el juego es entendido como cómo me estoy relacionando con mi entorno, con mis compañeros, con mi familia y con todas mis áreas de vida. Ricardo, hace más de 2 años usted comienza este sueño de traer a En Vivo a escena, y en eso usted ha comenzado a rodearse de personas que le permiten una serie de alianzas estratégicas para ir llegando a diferentes ciudades y con diferentes servicios. Entre esas, cuéntenos cuáles nos podría compartir y sobre todo la importancia de ese tipo de alianzas para crecer y expandirse como compañía. Pues básicamente con Medellín tenemos una alianza que ha sido bastante divertida y sobre todo muy contundente en la forma de impactar, que es con la empresa Te Creo, que es la empresa que tiene Dani Alejandro Hoyos con su proyecto de Suso y su escuela de arte, y ha sido bastante divertido trabajar con ellos. Ha sido una mano derecha en Medellín increíble,
En Bogotá tenemos asociados, uno de los asociados fuertes con En Vivo es el actor y director y gran intérprete de la improvisación teatral, que es Bernardo García, que él trabaja con el canal en Bogotá, con el canal RCN, y además desarrolla el tema de protagonistas de nuestra tele en el tema de improvisación, y con él y Juan Carlos Ortega hemos diseñado la metodología. Ellos son aliados también de En Vivo, y los clientes que se terminan volviendo aliados también. Ricardo, ya para finalizar, algo, digamos, como de experiencia de esta entrevista y que usted le pueda aportar algo a nuestros televidentes, algo, un ejercicio que puedan hacer desde sus casas, desde sus trabajos, que les permita conectarse con la lúdica, con ese ser niños, para dejar de pensar tanto y actuar. Bueno, lo que uno les podría contar a los televidentes es que para jugar es importante no pensar, acordarse de cuando eran niños y cómo desarrollaban esos juegos y ese proceso de aprendizaje, y saber qué era lo que funcionaba. En el contexto consciente que tenemos los adultos es preguntarse qué me ha funcionado en otras jornadas de mucho hacer y seguir aplicando lo que funciona. Detectar las señales del cuerpo, las señales de congruencia e incongruencia. Cuando sé exactamente que lo que estoy haciendo va por el camino que es, mi cuerpo me lo dice. Entonces, escucharme atentamente yo es altamente bienvenido. Es algo muy parecido a cuando uno va al médico porque tiene dolor de estómago, hay un anuncio de que puede haber algo que está pasando y es mejor ir al médico para prevenirlo. En este caso es igual, escucharse muy bien y darse rienda suelta al juego, divertirse, ser espontáneo, sobre todo ser muy curioso y muy creativo y atreverse a equivocarse, porque sin errores pues no se aprende. ¿Cómo llega Ricardo Gómez a En Vivo? Háblenos un poquito más de esa historia de empresario, de emprendedor, de decir, no, es que realmente pues yo quiero apostarle a esta idea de negocios y le veo viabilidad. Cuando comencé a ser coach, más o menos en el año 2007, me di cuenta que podría ayudarle a muchos a que mejoraran su vida. Y me di cuenta que mi misión en la vida era afectarle la vida a los otros tan positivamente que siempre que se encontraran conmigo les fuera mejor. Entonces empecé a desarrollar las técnicas de programación neurolingüística, pero me pareció un poco monótono. Y el coaching para mí me parece monótono si no le mete las herramientas de hacerlo divertido. Y fue ahí cuando fui alguna vez en Bogotá a una presentación de teatro, de improvisación de teatro, y me di cuenta que el profesional que mejor escucha es el que es improvisador teatral. Y supe ahí que combinar las técnicas de improvisación con técnicas de programación neurolingüística y coaching podía ser bastante divertido y sobre todo contundente en el logro de los resultados. Y ahí fue que se empezó a diseñar toda la estrategia de En Vivo y de lo que es hoy En Vivo. En Vivo nace porque la vida es aquí y ahora, la vida no es un ensayo. No tenemos tiempo para ensayar, creemos que mañana tenemos ese tiempo, pero la vida surge aquí y ahora. Entonces aprovechamos ese minuto como si fuera el último. Suena cliché, pero es cierto. Pues Ricardo, de verdad que muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Negocios en Telemedellín, saber que vino expresamente a grabar, que quería estar aquí con nosotros, pues qué bueno, porque nos gusta llevarle a nuestros televidentes siempre contenidos que sean útiles y, como en el caso suyo, pues que se abran esas posibilidades para seguir creciendo como profesionales y como personas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Paola.